Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer nuevamente estar con ustedes. Esta es la tercera presentación grabada de clase. Las dos anteriores estuvieron abocadas a abordar el tema de espacio geográfico, un concepto fundamental de partida. Indudablemente para nosotros es basal, es un concepto de base, ya que si bien es un concepto teórico, permite profundizar más en detalle cuestiones que tienen que ver con la gestión y la planificación del territorio. Entonces, tenemos el territorio, pero previamente, antes está el espacio geográfico. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a abordar son las categorías espaciales. De alguna manera, estas categorías contribuyen a bajar a tierra este concepto teórico de espacio. De esta manera uno puede pensar en la planificación del paisaje, en el urbanismo, en el ordenamiento del territorio. Son categorías que se desprenden de este primer concepto. Entonces, esta es la idea de hoy, abordar diferentes categorías espaciales y compartir con ustedes solamente algunas, no todas. Las otras las podremos ir viendo en la marcha de la cátedra. Y nominamos a esta presentación de la espacialidad, o sea, de esta idea de dimensión espacial, de esta idea de espacio como contexto del hombre, a la realidad espacial. Volcar esta idea conceptual con categorías que son de aplicabilidad dentro de nuestra profesión. Habíamos comentado esto del espacio geográfico, un espacio complejo, en donde se puede ver la red de interrelaciones de diferentes componentes, tanto físicos o biofísicos y humanos. La imagen que ya habíamos presentado anteriormente, que representa el Alto Valle del Río Negro, la tomamos aquí como una imagen icónica, como para poder reflexionar en torno a esta red de relaciones visibles y no visibles de interacción entre los hombres y los hombres con el medio. Algunas de estas interrelaciones se pueden ver a través de los sistemas de comunicación. Algunos son naturales, como la red hidrográfica, que es la que de algún modo organiza el espacio en el valle del Comahue, en la región del Comahue, y cómo las ciudades se instalan y se acomodan en proximidad al río, en conexión a través de las vías de circulación, y generando toda una ingeniería hidráulica para sostener su capacidad agroproductiva. Esta es una idea de cómo podemos ver ese tejido que se forja a través de las interrelaciones producidas por los distintos componentes del espacio. Ya habíamos dicho que es concebido como una construcción social, es decir, el hombre y el medio interactuando. El hombre modela a partir de lo que el medio provee. Es una construcción colectiva, social. Es dinámico, cambiante, diverso, resultado de las interacciones entre el hombre y el medio a lo largo del tiempo, en la marcha del tiempo. Es procesual. Concepto de base, dijimos, plataforma teórica con la cual poder interpretar el modo en que la sociedad transforma, conquista, modela el entorno donde vive, su realidad geográfica. Requiere entonces de formas de aproximación a ese entorno, que es la que hoy vamos a ver. ¿De qué manera nos aproximamos al espacio del hombre? Dijimos que es complejo porque, como pueden ver allí, están componentes naturales, están presentes componentes sociales, componentes políticos, componentes económicos, componentes culturales. En este conjunto de componentes, justamente si tomo el relieve, la topografía, el río, por citar un componente natural, la densidad poblacional, el nivel socioeconómico, por hablar de economía o de sociedad, la carga demográfica, los componentes políticos, las leyes, las normativas que estipulan cómo operar y accionar ese espacio geográfico,
la producción que se genera del vínculo del hombre con la tierra, los componentes culturales. Indudablemente cada uno de ellos es componente porque es parte de un conjunto, algo que vamos a destacar más adelante. Este espacio geográfico, como vimos en la charla anterior, ha pasado por diferentes matices, filtros, ¿no? Tamices, perdón, o filtros, que lo eh, hacen que los estudiosos del espacio geográfico, del análisis espacial, lo capten de diferentes maneras. Desde la tradición, desde un enfoque concreto. El espacio geográfico es eso que está allí afuera eh, del hombre, que lo conforma como su entorno. Es material, es concreto, es plausible, se lo puede ver. ¿Eh? Es la materialidad. Se habla de un espacio geográfico de carácter isotrópico cuando desde las corrientes del análisis locacional se interpreta el espacio como un espacio homogéneo, un espacio plano, en el cual se instalan lugares, puntos que se vinculan entre sí, y estas vinculaciones, esta red de relaciones, permite ser cuantificable, evaluable y hacerla operacionable y optimizarla. Esto ya lo veremos más adelante. También hay una concepción mental del espacio geográfico, como que el espacio geográfico parte desde nosotros, desde nuestra manera de ver el espacio. Una percepción espacial es en realidad con lo que se cuenta. Se lo considera como un constructo social, por lo tanto, de ser un paisaje natural en tiempos del siglo XIX, pasa a ser hoy una red o un tejido de interrelaciones donde el hombre cobra un rol protagónico esencial. Es él el que va entretejiendo este espacio geográfico. Es interrelacional, justamente los vínculos que establece el hombre con el medio, entre las sociedades, entre los centros de producción y los centros de extracción, eh, hacen de esto un espacio, un tejido de interrelaciones. De allí una alternativa interesante es abordarlo como un gran sistema o geosistema. Eh, la geografía, como otras disciplinas, han provisto de conceptos espaciales, estas categorías de las que vamos a hablar ahora, que permiten profundizar en la dimensión espacial, tanto los eventos físicos como biológicos, las acciones humanas, se expresan espacialmente y pueden ser analizados y explicados en base al espacio geográfico. En el caso del ordenamiento territorial, del urbanismo, de la geografía, de la arquitectura, el espacio es el laboratorio de trabajo, el escenario socioespacial donde tienen lugar los eventos. Estas categorías espaciales son una constelación conceptual de la cual vamos a abordar algunas categorías en particular y que han ido evolucionando desde el contexto teórico disciplinar en la marcha del tiempo y nos ha provisto de herramientas y de ideas sumamente interesantes para pensar y planificar el territorio. Se debe tener en cuenta que estos términos que vamos a ver no son sinónimos, por más que en lo coloquial los confundamos, los utilicemos indiscriminadamente, pero cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, sus objetivos, emergió en un determinado momento de la ciencia geográfica o de la ciencia de la Tierra, y es fundamental reconocerlos para poder aplicarlos correctamente en el campo profesional. Desde nuestra profesión, saber trabajar con el concepto de espacio, con el concepto de territorio, entendiendo y distinguiendo el lugar que ocupa cada uno dentro de nuestra oralidad, de nuestra práctica profesional, ¿no? Y a la hora de evaluar un territorio. Acá lo que vamos a plantear en esta unidad son tan solo 6 componentes. Tenemos por un lado el lugar, el geosistema, el territorio, el paisaje, la región y el ambiente o medio ambiente, es muy común encontrarlo
en esa dupla. El espacio es un concepto teórico. Para poder bajarlo a tierra tenemos estas alternativas. Entonces, para que adquiera operatividad necesito estas categorías espaciales. Cada una tiene sus enfoques, tiene sus objetivos a la hora de abordar el espacio y también han sido tema de debate. La conceptualización del lugar, de geosistema, de paisaje, de región, ha generado debates, ha generado enfoques y miradas en cada una de estas categorías que se presentan aquí. Como pueden ver, no son las únicas. Como categorías espaciales provistas por la geografía hay muchas. También hay otras provistas por otras ciencias de la Tierra, ciencias naturales y también desde el campo de las ciencias sociales. El término de emplazamiento, de sitio, de posición, de lugar, indudablemente están muy ligadas a la geografía, del mismo modo el concepto de paisaje, desde el campo de la biología, de la ecología, se puede hablar del distrito, de la provincia, del dominio. El enfoque ambiental ha dado lugar a términos como medio ambiente, marco, medio ambiente. Una geógrafa sugiere el término de geomedio ambiente. Y por supuesto, un tema de fuerte peso en nuestra carrera será el de territorio, el de territorialidad. Y después podemos hablar de entidades jurídicas, espacios que tienen un valor jurídico, que acá, por ejemplo, está citado el Estado. Pero también podemos pensar en una unidad de planificación que tenga una legalidad territorial, como puede ser un municipio, como puede ser un departamento, como espacio de trabajo. Y por supuesto, puntos suspensivos porque pueden aparecer nuevas categorías espaciales. Como pueden ver, no es posible desarrollarlas todas o desplegarlas todas, sí hay bibliografía para cada una de ellas. Bien, con respecto al lugar. El lugar, podríamos decir, es la entidad básica de la geografía. Diría Georges Brunet, un geógrafo francés, es el átomo del espacio geográfico. Esos espacios minúsculos, esos lugares son espacios o microespacios donde el hombre, su habitante, lo puede reconocer, lo puede identificar como propio y construye con él un vínculo, una relación. Para Hubert Mazurek, el espacio geográfico se compone de una infinidad de lugares, definidos cada uno por su posición y su forma según la escala que se le asigne. Por lo tanto, se puede identificar por las coordenadas geográficas, pero desde el punto de vista de la percepción, el lugar es un concepto, un término que vincula el espacio con los sentidos, con las representaciones. Generalmente está vinculado al término de localidad, puede ser un pueblo, una pequeña ciudad, el barrio dentro de la ciudad. El lugar genera, esto es un dato importante, desde la geografía humanística, ya habíamos citado a G. Futuan, un sentido de pertenencia e identidad. Datos no menores en términos de ordenamiento territorial. Contemplar, considerar la importancia que tiene el sentido de pertenencia e identidad. Por lo tanto, estos son lugares específicos y acotados donde cobran sentido estos a partir de las percepciones. Es, diría el autor, Mazurek, la localización provista de sentido. Y después, el término de localización ligado al lugar, vinculado al lugar, se distingue del lugar porque sitúa al lugar. El lugar se localiza. Introduce aquí una noción de diferencia, de relatividad. Un lugar no es necesariamente igual a otro. Un lugar no se asienta en el lugar donde se asienta el otro lugar. Están definidos por coordenadas geográficas. Y esto me permite a mí hacer actividades como análisis y comparación. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo se diferencia? Identificar su ubicación a través de las coordenadas.
Y ahí nos referimos a la posición geográfica. Entonces, el espacio geográfico es un tejido de localizaciones. Tiene una estructura por la organización de las localizaciones y es un sistema porque existen relaciones entre las localizaciones, a criterio de Masuret. En relación a sitio, tenemos dos conceptos geográficos complementarios. Uno, abocado al lugar preciso donde se desarrolla un fenómeno geográfico, sea una ciudad, un complejo industrial, un puerto, es georreferenciable. Y la posición, que es relativa, y hace referencia a los vínculos que ese sitio mantiene con otros lugares. La posición es entonces sinónimo de localización. Constituye un juego de relaciones que el fenómeno y el sitio que lo contiene mantiene con otros fenómenos u otros espacios. Entonces emergen términos como distancia, conectividad, accesibilidad. Entonces tenemos el lugar que está emplazado en una determinada condición de sitio, tiene unas coordenadas geográficas que lo definen y se vincula, se relaciona con otros espacios. Espacios con los cuales se intercambia, espacios que le proveen recursos, con otros espacios que le proveen clientela. Estas vinculaciones espaciales entre los lugares es la clave para entender el concepto de sitio y posición. Un sitio puede ser favorable o desfavorable y por el contrario, la posición puede ser óptima. O de modo inverso, la posición incómoda, pero el sitio es invaluable porque cuenta con recursos y viabilidad para el hábitat. En algunos ejemplos, como los que vemos ahora, podemos utilizar algunos de estos términos. Acá tenemos un lugar que según la escala podría ser entendido como un microespacio, el entorno de una ciudad. Para aquellos que ya la pueden ubicar, esta ciudad es la cuarta localidad del país, esto es la ciudad de Mendoza. En realidad, la ciudad de Mendoza tendría una entidad jurídica menor, pero ha desbordado sus límites y estamos frente al Gran Mendoza. El Gran Mendoza está emplazada en un sitio singular. Está emplazada en un sitio singular. La zona en donde entra en contacto el pie de monte hacia el oeste, pueden ver, la mancha clara o grisácea es la ciudad, rodeada por un área de cultivos, y hacia el este lo que se denomina en geomorfología la playa. Esa zona de contacto es donde se encuentra la ciudad de Mendoza. Pueden ver que allí cuenta con un pulmón verde, el Parque San Martín, uno de los más grandes del país, y está a corta distancia de la precordillera, la que provee, por supuesto, de la necesaria agua para dotar de esta fuente a todo el oasis de riego que rodea a la ciudad y que la ciudad lentamente se va o rápidamente se va comiendo poco a poco. Prácticamente ese gran oasis hídrico, ese gran oasis agroindustrial está siendo sepultado bajo el avance de la ciudad. Casi 1.200.000 habitantes. Por supuesto que la montaña opera también como un paredón que permite la construcción de una gran obra hidráulica, el dique Potrerillos, el embalse Potrerillos con su lago, que lo pueden ver, y este es el que ha provisto siempre, este está sobre el cauce del río Mendoza. Esta unidad está muy bien posicionada, entra en contacto con el país trasandino, por lo tanto los intercambios comerciales son fundamentales, es un hito clave en las comunicaciones del país, está ubicado en el centro de la región de Cuyo, por lo tanto se conectan con ella varias ciudades cabeceras de provincia, capitales de provincia, y tiene un sistema de carreteras que la conecta al resto del país. En líneas generales, esto sería el concepto de emplazamiento con su respectivo sitio y su posición. Ahí podríamos ya definir el lugar.
Ahora, tendríamos que profundizar en el campo del lugar y el vínculo con sus residentes, con sus habitantes, con sus visitantes. Por supuesto que ha ido perdiendo esa idiosincrasia de ciudad agroindustrial en la medida que la ciudad está expandiendo fundamentalmente sobre las áreas de cultivo, provocando una pérdida económica seria, ya que disminuye la capacidad productiva, y también se está extendiendo hacia el oeste sobre el área de Piedemonte, poniendo en riesgo a la ciudad por posibles el aumento o la potenciación de los aluviones, porque como pueden ver ahí, hay conos aluviales que indican que esta zona es irrigada por pequeños cursos que luego se potencian en época de lluvia. El retroceso de la cubierta vegetal, el avance de la urbanización hacia el oeste, indudablemente acentúa aún más los peligros de aluviones, que son uno de los problemas que tiene la ciudad de Mendoza, además de la contaminación ambiental y, por supuesto, el soporte geológico este, que provee de sismos a la zona, que da carácter sísmico a la zona. En este otro ejemplo podemos ver las dos ciudades, dos capitales enfrentadas de algún modo, podrían operar como ciudades gemelas dentro del término de los procesos de urbanización. A la izquierda, o sea, hacia el oeste, ciudad de Resistencia, capital del Chaco, y enfrente, en este codo que ven aquí, la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, separada por un río de gran potencial, el Paraná, que además se alimenta muy próximo de la imagen del río Paraguay. Un pequeño filamento en la imagen, pero una enorme obra de infraestructura, el puente General Belgrano conecta ambas ciudades, que todavía se mantienen relativamente distanciadas, porque la costa derecha, la margen derecha del río, o sea, la que está ubicada en este caso a la izquierda, es todavía una zona inundable. Ahí pueden ver todo ese material de color verde intenso que indica que es material de sedimentación que ha ido dejando el río a través del material aluvial que transporta. Es un sitio, un emplazamiento de planicie con alto riesgo de inundaciones por la proximidad del río y la variabilidad en la carga, de régimen hídrico que este comporta. Bien, son por supuesto descripciones muy rápidas, muy someras, como para poder implementar la terminología que hemos estado incorporando. Paisaje y región, con respecto a estos dos conceptos, son de larga trayectoria en la historiografía de la ciencia geográfica. El concepto de paisaje se desarrolló mucho por la escuela alemana y estuvo fuertemente vinculada al estudio de la naturaleza. Por lo tanto, aquí el hombre también estaba presente, pero de algún modo como parte de un medio natural, como parte de un esquema o plan natural. Esto indicaba que las posibilidades del hombre estaban marcadas o determinadas por el medio natural. Era una corriente fuertemente determinista que entendía que la geografía era la ciencia de los paisajes. También a principios del siglo XX apareció otra corriente contraria de algún modo, porque pensaba que la naturaleza no determinaba al hombre, sino que le brindaba posibilidades y el hombre elegía. La capacidad de desplegarse, de desarrollarse del hombre, estaba en su capacidad tecnológica de controlar la naturaleza, y no estaba asignado por la misma. Y aparece el concepto de región, el cual vamos a trabajar más adelante. El enfoque regional, que es un enfoque fuertemente historicista. El otro es más bien el enfoque natural, el paisaje. En este caso, la historia va mostrando cómo el hombre moldea un medio, la región, haciendo uso de los recursos que la región le provee, le brinda. Cuando hablamos de paisaje, lo primero que se nos presenta es un escenario, porque en términos generales es el modo visible y directamente perceptible del espacio. Por lo tanto, tiene, como bien dice aquí, una fuerte carga visual. Esto ya viene desde
una dedicación al paisaje de tiempos del romanticismo. Previamente, ya en el Renacimiento, hay un trabajo vinculado al campo de la expresión literaria, a través de la descripción del paisaje y fundamentalmente las artes visuales, donde muestran la naturaleza y justamente su belleza, todo su esplendor o todo su salvajismo. Y en el caso de paisajes rurales, donde se muestra la armonía y la articulación adecuada entre el hombre y el medio, paisajes bucólicos, paisajes agradables, paisajes tranquilos, con por supuesto seguramente una cierta intencionalidad desde el campo de la organización política. Mostrar a través del arte el orden y el progreso en esas imágenes. Después entrará el paisaje en el campo del urbanismo a través del paisajismo, las parquizaciones, los bulevares, son de alguna manera el traslado de la idea de una expresión visual del arte al urbanismo y a la arquitectura. Ya a mediados del siglo XIX toma un giro ya más académico, ya que el concepto de paisaje opera como articulador o puente entre el medio físico y el medio humano, lo natural y lo social. En ese momento es cuando el paisaje entra como un concepto académico, como un concepto científico. Entre ellos, Alexander von Humboldt, introduce el concepto de paisaje dentro de la geografía y ya se empieza a indagar en el paisaje ya como un concepto científico. Entonces tenemos el espacio como una red compleja de interacciones, un tejido de relaciones entre el hombre y el medio, en proceso de complejización, de densificación, resultado de un proceso de construcción social y escenario donde interactúan el hombre con el medio. Y de allí el paisaje, la forma visible y directamente perceptible del espacio geográfico. Es el territorio percibido. Entonces tenemos acá una matriz cultural en cada uno de nosotros que en función de experiencias, vivencias, aprendizajes, transmisión cultural de ideas, uno visualiza el paisaje. Es el modo en cómo uno valora el paisaje. Entonces está el papel de la percepción. En este caso, como Subelsu y Allende lo caracterizan, se puede hablar de tres corrientes en cómo es abordado el paisaje. El paisaje como la componente territorial. La componente territorial, los elementos físicos, biológicos, la actividad del hombre en conjunto conforman el paisaje. Esa es una mirada y una forma de abordaje muy tradicional dentro de la geografía y otras ciencias. Por ejemplo, la ecología del paisaje. Otra corriente es pensar que es la construcción entre dos componentes. La componente territorial, o sea, la materialidad, la realidad externa, y la capacidad perceptiva de las personas o de la sociedad. En conjunto, modelan esta idea de paisaje. Y después podríamos pensar en otra corriente, que es la componente territorial, que da lugar a la capacidad perceptiva. Todo ese conjunto de elementos materializados generan la percepción, activan la percepción, y esta percepción genera el paisaje. Cualquier cosa, después podemos esclarecer con ejemplos estas tres miradas de cómo se concibe actualmente el paisaje. Hay diferentes corrientes de abordaje. El paisaje, como toda otra categoría espacial, puede pasar por el tamiz de todas las categorías metodológicas. Por la observación, indudablemente esta es vital. La observación, no la simple mirada, es la observación analítica, es la observación que requiere de entrenamiento, de que vamos a tener que abocarnos mucho tiempo.
potenciar la observación, más como profesionales abocados a tratar, investigar y diagnosticar el territorio. Por supuesto que lo podemos describir. Las descripciones pueden ir desde la narración literaria hasta el inventario científico. La observación, cuanto más detallada, una descripción mucho más acabada. El análisis, podemos descomponer las partes del paisaje, los componentes naturales, los componentes humanos, pero hay una cuestión sumamente importante en el proceso de análisis. En el campo de la ecología, del urbanismo, del ordenamiento territorial, de la geografía misma, siempre que yo desmembre los componentes del paisaje o de cualquier otra unidad espacial del territorio, nunca debo dejar de tener presente que son componentes, forman parte de una unidad o de un conjunto o de un sistema integral, para que no queden trabajos desagregados y lo que uno pierda es la noción de comprender la realidad. Podemos hacer comparación, analogía, podemos comparar paisajes y podemos establecer tipologías de paisajes. Indudablemente, explicar las causas que dan lugar a las diferentes unidades paisajísticas. El lugar que ocupa la naturaleza, el lugar que ocupa el hombre. Aquí podemos plantearnos un montón de interrogantes que tenemos que explicar, que tenemos que darle respuesta, con respecto a la vegetación, el tipo de vegetación, por qué un tipo de vegetación en el plano del lecho del río, por qué en las vertientes difieren en vegetación, pudo haber sido incendios, pudo haber sido la actividad extractiva del hombre, puede ser el tema de que una vertiente esté mucho más expuesta al sol que la otra. Las explicaciones son necesarias. La interpretación, o sea, el significado que cobra el paisaje para el observador. Y el observador puede ser un niño que vive en el lugar, que le es instinto, disfruta de ese espacio, pero no lo apropia como un paisaje llamativo o atractivo. El campesino, que busca allí la posibilidad de explotar la tierra, el empresario inmobiliario lo visualiza desde otro interés, y el visitante o el turista le da otro significado. Nosotros lo haremos desde el campo científico académico, indudablemente. Se mueve entre dicotomías, por supuesto, entre el objetivo y lo subjetivo. Podemos pensar, como vimos en la primera corriente, que el paisaje es la materialidad que se nos presenta ante nuestra vista. Todos, la roca, las condiciones térmicas, la cubierta vegetal, los tipos vegetales que lo componen, las condiciones hídricas, y también pensar que el paisaje es una construcción mental a partir de una matriz cultural que cada uno cuenta. Y en función de eso, la valoración que va a tener. Entre la naturaleza y la cultura, o como se veía antes, los paisajes son esos espacios naturales a los cuales el hombre quiere acercarse e intervenir, o pensamos en una construcción cultural, el hombre actuando o interactuando con el medio, en vinculación con el medio, modelando el paisaje. Puedo mirarlo en términos generales, puedo generalizar tipologías de paisaje, o puedo tomar una unidad específica y analizarla como un todo, como único y singular. Y, por supuesto, dos categorías importantes. Como dijimos que está presente la percepción, el fenopaisaje. Este término vendría del campo de la fenomenología. Por lo tanto, ¿cómo percibe uno el medio? Ve una fisonomía de vegetación, de edificios, de colores, de texturas, de relieves. Y por lo tanto, eso es una primera aproximación, lo visible, la morfología que tengo frente a mis sentidos. Pero por otro lado están las estructuras y los procesos profundos que dan lugar a esa conformación. El criptopaisaje. ¿Cómo funciona el paisaje? No olvidemos que el paisaje no es nada inocente.
es resultado de un producto de acción del hombre con ciertos intereses sobre el suelo y por otro lado por procesos naturales que no necesariamente van al ritmo del hombre. Por lo tanto, tener en cuenta la condición del criptopaisaje, de la estructura del paisaje, de su dinámica, es fundamental. Condición fundamental dentro de la planificación territorial, dentro de la geografía, dentro de la ecología del paisaje, dentro del urbanismo, ya que ignorar esto puede poner en situación de riesgo cualquier acción operativa sobre el paisaje, potenciar algún riesgo. Por ejemplo, construir en zonas muy bellas, tratando de armonizar con el medio, pero en realidad el medio no es tan apacible como parece y los arroyos se activan con una fuerza y una velocidad extraordinaria, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas, porque estamos dentro del escenario del laboratorio de investigación. Entonces, evidentemente hay toda una cuestión compleja. El paisaje cuenta con elementos, los necesito desagregar para entender cómo se comporta cada uno, cómo opera cada uno, cómo uno incide en los otros, o sea, un elemento se constituye en factor incidente de otros, y mediante qué mecanismos, no es lo mismo el mecanismo del agua, de las vías superficiales hídricas, la dirección de los vientos, la humedad, cada una tiene su propio ritmo, su propio ciclo. Por lo tanto, en conjunto, los procesos. Los procesos naturales van a un cierto ritmo. Los procesos humanos se mueven a otro ritmo por otras cuestiones y otros intereses. Esto siempre tiene que estar presente a la hora de interpretar el paisaje y también, esto también lo replicamos para el concepto de territorio. Después tenemos el medio, otra categoría, medio o medio ambiente o ambiente. La tendencia es hablar de ambiente. En geografía todavía ha quedado el concepto de medio bastante presente. No vamos a debatir la terminología porque ha quedado muy común en el campo popular hablar de medio ambiente. Es fundamental porque opera o funciona como el escenario donde se materializa la relación entre la sociedad y la naturaleza. A diferencia del lugar, que está ligado a la identidad o al paisaje, que está ligado a la percepción visual preferentemente, el medio se enfoca en entender los procesos de transformación y los elementos que nos rodean. El medio se entiende como el entorno físico-social en el cual se desarrolla la vida humana. Allí el hombre, en función de las posibilidades que el medio brinda, transforma, modifica y obtiene sus necesidades básicas: el hábitat, la provisión, el transporte. Hoy, indudablemente, por la posición que tiene ese sitio donde opera ese medio, la provisión puede venir de grandes distancias. Es lo que lo ha permitido prosperar a partir de las tecnologías. Se ha abordado también este término con la expresión de medio ambiente, dijimos, y presenta distintas miradas y aproximaciones. O sea, también hay una suerte de debate teórico en torno al concepto. En este trabajo que vemos de Lucy Sobé, que lo hemos sintetizado en este gráfico, en un trabajo que hicimos en su oportunidad, donde analizamos más de 350 estudios sobre medio ambiente, lo increíble era que ningún autor había planteado qué era el medio ambiente. Se da como sabido, como suele pasar con paisaje o con territorio. Y pudimos identificar, junto con esta autora, que el medio ambiente puede ser entendido como naturaleza para apreciar y preservar, como un recurso para gestionar de manera conveniente o no, un problema a resolver. Realmente el medio ambiente lo asociamos con los problemas ambientales, como calidad de vida, como contexto de emergencia, de un contexto social, el género, las comunidades aborígenes,
El sistema por comprender y tomar en decisiones como un territorio o lugar de pertenencia, como un paisaje, como la biosfera donde debemos convivir de algún modo de manera sustentable y a largo plazo, como un proyecto de vida donde debemos sumar eh, adeptos que se comprometan para llevar a cabo de manera voluntaria gestiones para manejar de manera acertada el medio ambiente. Como pueden ver, hay una diversidad de aproximaciones posibles que indudablemente nos dice que, bueno, puede ser pensado también, como todos los otros términos que vimos recién, este, con diferentes valoraciones y a veces hasta significados. Bueno, para terminar, algunas imágenes que en este caso lo que buscan es mostrar cómo se ha entendido el espacio geográfico, eh, fuertemente influenciado por las diferentes corrientes del análisis espacial, en particular la geografía, a través de estas distintas cartografías que mostramos aquí. La de la izquierda, una representación de la República de Bolivia, en este caso, en esta eh, material, forma de materializar el territorio hecho de manera plástica, lo que se busca es mantener con precisión y detalle los componentes tal como se presentan a escala dentro del territorio. Hacia la derecha, una concepción más de tipo isotrópica, el espacio como un espacio plano, donde puntos, líneas y áreas tienen lugar, ha servido también para establecer criterios de modelización. Siempre ha habido una fuerte intención de urbanistas y geógrafos de poder establecer modelos tendenciales. En este caso, Borsdorf y Janoska y Barr han intentado, a través de un profundo estudio, mostrar cómo evoluciona la típica ciudad latinoamericana. Por lo tanto, cualquier ciudad latinoamericana que tiende a expandirse y a crecer, como en este caso, donde se tomaron grandes centros industriales de Latinoamérica, México, San Pablo, Buenos Aires, crecerían bajo este modelo, que después lo podremos explicar cuando abordemos el tema de las ciudades, de las metrópolis. Pero generalmente debieran replicar la misma tendencia. Para eso se han analizado diferentes objetos urbanos y se ha tratado de identificar en dónde replican las mismas tendencias de crecimiento, o sea, de expansión y la aparición de nuevos componentes. Por supuesto que no vamos a hacer un análisis pormenorizado en esta ocasión. En la parte inferior podemos ver el uso de la teoría de grafos, que también le incluye la idea de las corrientes neopositivistas o de análisis locacional, donde vemos planos, puntos y líneas, ha servido para optimizar, por ejemplo, los sistemas de red de comunicaciones, porque se hacen indicadores que permiten evaluar la accesibilidad, la conectividad, la complejidad de redes, la evaluación de los circuitos. Y esto puede contribuir a determinar dónde colocar una vía de circulación para optimizar los transportes y las comunicaciones, o dónde instalar una isla de servicios, por ejemplo, para cubrir la demanda de una suerte de localidades. Por ejemplo, en esta red de grafos que usa la topología. Aquí se trabaja ya con indicadores matemáticos, pero son formatos, son cartogramas que se incluyen como formas de cartografías para eh, investigar y modelizar el espacio. Estos son otros ejemplos, y con esto cerramos, modelos de organización urbana. Esto ya viene de épocas pasadas, en la década de los 30, ya la escuela de Chicago, en el campo del urbanismo, empezó a analizar la forma en que cómo las ciudades crecen, plantearon tres modelos que operarían como leyes espaciales. Leyes espaciales, que la tendencia de las ciudades es crecer de este modo. Para Burgess, por ejemplo, la ciudad crece de manera
de anillos concéntricos, centrando en el núcleo el CBD o el centro de servicios o el distrito de servicios principal, y luego, en función de que la ciudad se expande, van apareciendo anillos diferentes, con niveles socioeconómicos distintos, con funcionalidad distinta, industrial, comercial y demás. Indudablemente es muy genérico y la generalidad por ahí puede poner en peligro los estudios particulares. No es lo mismo una ciudad norteamericana que una ciudad latinoamericana. Hoyt, a la derecha, muestra como en forma de pizza cómo juegan e influyen las vías de comunicación, que también son ejes de crecimiento y de expansión urbana. Para Ullman y Harris, la ciudad crece de manera sectorial, con sectores que operan de manera autónoma y que se articulan hasta conformar la gran urbanización. Estos temas también se abordarán seguramente en urbanismo o en las clases que tomemos temas como fenómenos urbanos. A la derecha, los coremas, modelos cartográficos innovadores que tratan de sintetizar la organización espacial. A la derecha, en la parte inferior, un mapa mental. Para esto se ha hecho una encuesta y se ha recaudado información de la población. ¿Qué percibe la población? Son mapas de percepción. Lugares seguros, lugares inseguros, lugares atractivos, no atractivos. Permite establecer zonas de luz, zonas de sombra, y sobre los cuales los técnicos pueden planificar. Planificar pensando en función de la voluntad de la gente. Del mismo modo, las cartografías sociales que aparecen a la izquierda, en convocatorias la gente puede contar lo que ve en el plano, los lugares que les gusta, que no les gusta, qué les atraería, qué necesitan, cuál es la demanda. Y estas mesas de trabajo colectivas también pueden ser sumamente útiles a partir justamente de una construcción colectiva del mapa, que es indudablemente la herramienta más útil, más versátil para entender el espacio geográfico. Bueno, ahí vimos algunas categorías espaciales. Nos queda en la próxima reunión abordar el tema del territorio en particular, ya que nuestra carrera está orientada a centrarnos en el concepto del territorio. Pero, por supuesto, también podemos indagar dentro de estas categorías que hemos desarrollado ahora y algunas veremos más adelante. Bueno, un placer, espero que haya sido claro, revean las partes, tomen nota y aquellas inquietudes y dudas, por supuesto, las pueden hacer a través del foro de dudas y de consulta o participar de la clase sincrónica, aquellos que puedan. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.